Comienza a ver calle Cristian, a ver si estás primero. Atiendan, por favor, atiendan. Bueno, vamos a empezar con la exposición que es la enfermedad de Alzheimer. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, primero vamos a empezar con lo que es la definición de Alzheimer. Bueno, esta enfermedad va a ser neurodegenerativa, caracterizada por el depósito anormal de proteína amiloide y proteína de tau en el cerebro a medida que avanza a la enfermedad. La reducción del cerebro va a ser debido a la progresiva pérdida de células nerviosas y también de conexiones, que es por la acumulación de estas placas amiloides. ¿Sí? Bueno, hay una parte donde es demencia de inicio precoz, localizadas en la corteza cerebral, caracterizada por, vamos a ver unas características que son atrofia cerebral, excesivo número de ovillos, como se dice, que son neurofibrolares, y placas neuríticas. También vamos a tener un deterioro en las capacidades cognitivas, como la alteración para la toma de decisiones, alteración de las tareas cotidianas, modificaciones de la personalidad y también conductas problemáticas. Ahora sí, pasaremos a lo que es etiología. El Alzheimer tiene múltiples causas, como son la genética, como las mutaciones de los genes como el APOE4. También factores de riesgo no modificables, como la edad avanzada y los antecedentes familiares. Esto se refiere a lo que puede ser genético. También hay factores modificables como la hipertensión, la diabetes, el estilo de vida sedentario, el estrés oxidativo y la inflamación crónica. Bueno, ahora sí pasaremos a lo que es las causas genéticas, que son las mutaciones en genes como el APOE4 y también el APP y el PSN1. Bueno, primero vamos a empezar con el APOE. Este gen está relacionado con el riesgo de desarrollar Alzheimer. Es de inicio tardío. Las personas que van a heredar una o dos copias de esta variante, que es el APOE, tienen un riesgo significativamente mayor al desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, no todas las personas con este gen han desarrollado Alzheimer, pero es un riesgo en desarrollar esto por la mutación gen. Ahora pasaremos a la mutación que es el APP, que es la proteína precursora de amiloide. Las mutaciones en este gen afectan la producción de acumulación de beta amiloide, que es clave en la formación de placas características de Alzheimer. Más adelante vamos a ver en fisiopatología mejor una imagen donde se puede apreciar lo que son placas de la beta amiloide. Ahora pasaremos a la PSN1 y la PSN2, que son la presenilina 1 y 2. La mutación de estos dos genes también va a estar asociada con el Alzheimer, pero esta va a ser de inicio tardío y provocan una producción anormal también de las beta amiloides, esta mutación. También algunas personas tienen una predisposición genética al Alzheimer debido a las mutaciones de los genes como ya habíamos mencionado del APOE, y otros que afectan la forma en que el cerebro procesa ciertas proteínas, lo que aumenta su riesgo en desarrollar esta enfermedad. Ahora vámonos a lo que es a factores de riesgo no modificables. Es debido a la edad. Normalmente nos mencionan que después de los 65 años se puede llegar a desarrollar lo que es Alzheimer. A eso se refiere lo que es en la edad. También la historia familiar puede ser genético. Y también tenemos factores de riesgo modificables como son la hipertensión, la diabetes y el estilo de vida que va a ser sedentario. A ver, que continúe tu compañero Calle Rosel. Porque todo está muy bien hasta el momento, está yendo bien.
Bueno, también como vemos en lo que es en la etiología, vemos los factores de riesgo que no son modificables. Vamos a ver lo que es la edad. El envejecimiento es el mayor riesgo para lo que es el Alzheimer. También en la mayoría de los casos esto se va a diagnosticar en lo que son las personas adultos mayores, mayores a 65 años. También tiene que ver lo que es la historia familiar. Tener familiares cercanos con Alzheimer va a aumentar lo que sea, más que todo, la probabilidad de desarrollar también la misma enfermedad. Lo que se va a sugerir que es un componente genético heredado. Okay, y en los factores de riesgo modificables vamos a ver lo que son más que todas las enfermedades, ¿no? Y lo que es hipertensión y diabetes. Estas condiciones crónicas van a estar asociadas a un mayor riesgo de Alzheimer, porque estas principalmente van a afectar a lo que es la salud cardiovascular, que a su vez va a influir en el flujo sanguíneo a lo que es el cerebro. Ok, seguimos. En lo que es modificable, un riesgo modificable es el estilo de vida, lo que es el sedentarismo. La falta de ejercicio y una dieta que no es adecuada, es poco saludable, va a contribuir a lo que son problemas metabólicos y también lo que son cardiovasculares. Otros también factores va a ser lo que es el consumo excesivo de lo que es el alcohol, tabaco y drogas, ¿no? Y también la falta de estimulación mental. Ok, seguimos. Entonces también vamos a ver lo que es la relación con el estrés oxidativo y la inflamación crónica. En el estrés oxidativo vamos a ver que el cerebro es muy susceptible al daño causado por los radicales libres, que son moléculas inestables que dañan las células cerebrales. Este daño se acumula con el tiempo y está relacionado con el envejecimiento, y esto va a provocar lo que es el desarrollo de lo que es el Alzheimer. También vemos lo que es la inflamación crónica, que la inflamación en el cerebro va a provocar lo que es la acumulación de placas beta amiloides, que esta puede activar las células inmunitarias del cerebro, lo que agrava el daño neuronal. Este ciclo de inflamación crónica es clave en la progresión del Alzheimer, lo que son las placas beta amiloides. Aquí pararemos, José, perdón. Miren, esta es una enfermedad, es una patología relativamente reciente, ¿no? Aunque ya tiene como unos 30 años de conocerse, ¿no? Incluso antes ya se había descrito algo, pero todos encajaban en llamarla una demencia senil. No, la demencia senil es propia del individuo de tercera edad, siempre va a variar, siempre va a tener mala memoria, todo eso. Ya encajaban en ese tipo de pacientes de demencia senil a los pacientes que tenían Alzheimer. Esto cambió porque esta edad de 65 años es lo que antes pensábamos. Actualmente tenemos pacientes con Alzheimer de 40 años, imagínense, ¿no? Y tal vez, no sé, alguien de ustedes también está con una memoria medio rara. Hay que pensar bien eso. Bueno, la memoria es el principal problema de los pacientes con Alzheimer, ¿ya? Entonces, aquí, al estudiar bien de cerca esta enfermedad, se logró describir lo que han hablado sus compañeros con tanto detalle. La sustancia, la proteína beta amiloide, que es la encargada de producir este daño. ¿Qué pasa con esta sustancia beta amiloide? Pasa a tus primeras imágenes cuando tienes las neuronas que están quejándose. Más. Ahí está, ahí. Miren, esta diapositiva es bien elocuente. Gracias. ¿No? Miren cómo esta sustancia beta amiloide se va acumulando en las conexiones de las neuronas. Ya estamos hablando de otra patología que no conocíamos su etiología, ¿no? Entonces van bloqueando las conexiones. La neurona está bien, ¿ya? Pero las conexiones entre neuronas, entre las mismas, entre los mismos axones que se unen para darse información, esas son las que tienen problemas. Entonces estamos hablando de una patología completamente diferente a lo que habíamos hablado en cerebro, por ejemplo, de esclerosis múltiple en placas, ¿no? Que es una enfermedad desmielinizante de los oligodendrocitos, problema de la mielina, autoinmune. Miren,
ya, ahora estamos ya conociendo la etiología verdadera de las enfermedades. Entonces, no encaja en demencia senil, para nada, nunca hay que decir demencia senil, porque esta es una patología que está ya causada por este tipo de proteínas anormales que se empiezan a ubicar en las conexiones de nuestras neuronas en el cerebro. ¿Listo? Entonces, acá el problema mayor es detectar tempranamente para evitar mayor acúmulo de estas proteínas anómalas, que ya también se sabe que son de carácter hereditario. Es una patología que se hereda, ¿no?, a formar ese tipo de proteínas que van a bloquear las conexiones de nuestras neuronas. Miren, entonces, por ejemplo, el alcohol, todos sabemos, ¿no? El alcohol produce la muerte de las neuronas, lo que se decía antes. No sé si ahora todavía tienen ese concepto. ¿Qué saben del alcohol ustedes? ¿Que produce muerte de la neurona o no? Porque cuando hay unos papás nos veían así mareados, estás matando tus neuronas, ya no van a recuperar más. Que uno se asustaba por ese lado, no, estoy matando mis neuronas y sé que ya no se reproducen las neuronas, voy a quedar realmente un desastre. Entonces, no había sido así, ¿no? En los estudios que han hecho sobre el alcoholismo, el problema es que igualmente las dendritas, las conexiones entre las células, son las que se van anulando, va anulando el alcohol como radical libre. Miren, entonces aquí empezamos a hablar de los radicales libres. Todos los alimentos, medicamentos que producen radicales libres son potencialmente peligrosos para dañar las conexiones de nuestras neuronas. Miren, ya sabemos una cosa importante de nuestro cerebro. Entonces, esta patología del Alzheimer, ese es el problema, ¿ya? Que las conexiones. Entonces, al igual que en el alcoholismo, ¿no? Entonces se ha visto un estudio que han hecho en unos simios, han hecho unos estudios. Yo he leído un artículo bien interesante. Los han vuelto alcohólicos a los pobres monitos, ¿no? Y los monitos alcohólicos eran... Pero ahí les han estudiado ya sus cerebros y realmente no estaban muertas sus neuronas, estaban bien las neuronas, pero lo que no había era conexiones. Se habían como anulado, amputado las conexiones entre las neuronas. Entonces, igualmente en el Alzheimer se anulan las conexiones, pero por culpa de esta proteína beta amiloide, ¿ya? Entonces aquí el problema es la conexión de nuestro cerebro. Eso está mal en la enfermedad de Alzheimer. Entonces ya no más a llamar demencia senil, todo eso, porque demencia senil es una patología mental, psiquiátrica, ¿ya? Hay demencia senil. Puede haber en un paciente de tercera edad que se vuelva paciente mental, ¿ya? También es otra cosa que están estudiando, hay cosas interesantes que se sabe sobre eso, pero no es demencia senil el Alzheimer. Eso ya tenemos que saber nosotros como fisioterapeutas, porque nos compete, vamos a ver en qué lugar nos compete. Y eso es lo que ahora, corrigiendo los exámenes, he visto, y vamos a las preguntas donde he visto que están errando bastante, vamos a analizarlas otra vez. El problema es de nosotros ahora de fisioterapia, es saber el sitio del problema, ¿ya? Para saber si nosotros vamos a actuar o no vamos a actuar en esa enfermedad. Miren, así es la actual educación para los profesionales, ¿no es cierto? Tenemos que aprender lo que vamos a hacer, lo que vamos a poder solucionar. ¿Para qué vamos a hablar de algo que no voy a poder? Si a mí me hablan de algo del espacio, de astronautas, todo eso, me gusta todo, me encanta, pero no sé, no voy a poder aplicar nada de eso. Entonces, ¿para qué voy a aprender nada, no es cierto? Ni voy a preocuparme de eso. Más me preocupa lo que sé, la parte médica, todo eso. Igual ustedes tienen que ocuparse de lo que donde puedan actuar, donde puedan hacer algo por el paciente. Entonces, por eso mi intención, mi perseverancia de que ustedes aprendan dónde está el problema, para que se ubiquen y digan, este es el problema. Yo con fisioterapia puedo evitar esto, puedo mejorar esto, o decir, no puedo nada hacer en este caso. No hay nada que pueda hacer por el momento, tal vez con el tiempo, porque este tema está todavía en estudio para nosotros. Entonces,
esa es la actual enseñanza que debemos impartirles a ustedes. Entonces, eso no está bien que no capten, por eso yo insisto en que tienen que saber la esencia del problema. En este caso, la comunicación de las neuronas. Miren, mal podemos decir, no, se han muerto sus neuronas, porque, a ver, muéstrame el cerebro atrófico en la primera diapositiva. Esto es lo que se ha encontrado con una autopsia que se ha hecho en un paciente con Alzheimer, en un paciente normal. Miren ustedes la diferencia, ¿qué pueden apreciar ahí? Una total atrofia del cerebro, ¿no es cierto? Esto es atrofia de nuestro cerebro. Así se encuentra el cerebro del Alzheimer cuando se hace una autopsia. Pero esta atrofia no ha sido porque han muerto las neuronas, sino por falta de uso. Miren, como ese dicho famoso, ¿no? Con lo que nosotros, gracias a lo que practicamos, estamos vigentes. Si no haríamos eso, nos atrofiamos. Justamente lo que pasa, cuando las neuronas ya no trabajan, ya no hay conexiones entre ellas, es como si no estuviesen de libre, ¿no? Ya no están funcionando, ya libres así, sin hacer esas conexiones que son importantes para el ser humano. Entonces, ahí es lo que se tiene que ver por qué se ha atrofiado este cerebro, ¿no? Pues ahora ya sabemos, ¿listo? Eso es lo que quiero que capten en cada uno de estos temas. Por eso insistimos en que tienen que venir a esta práctica como seminario, porque estas cosas hablamos, ¿no? De que dónde está el problema y qué cosas nosotros podemos ayudar o qué podemos hacer en esta enfermedad como fisioterapeutas. ¿Listo? Bien, entonces yo creo que con eso van a tener más motivación, van a poder escuchar mejor la charla, que está muy interesante de los compañeros. Bien, ya, la fisiopatología. Sí, como explicó igual anteriormente, los cambios neurológicos que va a haber en el cerebro, debido a lo que son las placas amiloides, que son depósitos anormales, como nos explicó anteriormente, son estas placas, las neuronas, estas placas. Estas placas se van a ir acumulando en los espacios entre lo que son las neuronas del cerebro. Estas placas, como dijo el doctor, van a interferir en lo que es la comunicación neuronal. Interconexión. Ajá, y van a causar lo que es la inflamación, lo que va a contribuir a lo que es la degeneración celular. Y la acumulación de estas placas es uno de los primeros signos de lo que es el Alzheimer. Y se cree que también esa es la clave para lo que es el desarrollo de esa enfermedad. Ese es. Ok, también vemos los ovillos neurofibrilares de proteína tau. La proteína tau se encuentra dentro de las neuronas y esta va a ayudar a mantener lo que es la estructura interna de estos. Estos son estos ovillos, lo que está facilitando el transporte de nutrientes. Sin embargo, en el Alzheimer la proteína tau se modifica y forma ovillos dentro de las neuronas, lo que provoca la desintegración de su estructura interna y su eventual muerte. Estos ovillos son otro signo característico del Alzheimer, lo que contribuyen a la disfunción de las células nerviosas. Okay. También vemos lo que es la pérdida neuronal y la atrofia cerebral. A medida que esta enfermedad va a ir avanzando, las neuronas van a comenzar a morir en diversas áreas del cerebro. Este proceso particularmente es notorio en el hipocampo, que es el área del cerebro responsable de lo que es la memoria y el aprendizaje. La pérdida de las neuronas en el hipocampo va a explicar los primeros síntomas del Alzheimer, como son los problemas de memoria a corto plazo. Y a medida también que la enfermedad avanza, también va a producir lo que es atrofia en la corteza cerebral, va a haber lo que es una reducción de su tamaño, como vimos anteriormente. Este es un sano y uno con Alzheimer. Y lo que es la corteza cerebral va a controlar lo que son las funciones cognitivas más complejas, como el lenguaje, el juicio y el pensamiento. Esta degeneración progresiva de las neuronas y la reducción del tamaño del cerebro son responsables de la pérdida de capacidades cognitivas y también las pérdidas motoras. Okay. También vemos lo que es la afectación progresiva de las funciones cognitivas y motoras. La destrucción de neuronas en el Alzheimer impacta gravemente en las funciones cognitivas, afectando la memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la toma de decisiones. Inicialmente en pacientes que experimentan olvidos leves, desorientación, pero a pérdida de la enfermedad, pero a medida que la enfermedad avanza.
puede perder la capacidad de reconocer a sus seres queridos y realizar actividades de la vida diaria. En etapas avanzadas del Alzheimer también va a afectar lo que son las funciones motoras, provocando dificultades para caminar, mantener equilibrio y realizar movimientos finos. Esto va a ocurrir cuando las áreas encargadas del cerebro, encargadas del control motor, se ven comprometidas y van a estar lo que es un apoyo, ¿no? Bien, que continúe la clínica choque, a ver. Bien, usted. Bueno, en la clínica se suele manifestar a partir, como ya hemos dicho, de los 65 años de edad, pero también puede aparecer en edades más jóvenes, como 40 o 45 años. En estos casos más raros, el paciente suele fallecer a 2 o 3 años en casos de más edad. La evolución se prolonga hasta unos 10 años aproximadamente. Y la causa de fallecimiento suele ser alguna patología asociada, como puede ser la neumonía o en los fallos cardiorrespiratorios. Los síntomas previos es el cambio en el carácter, incluso en público, ¿no? Y la mayor torpeza cuando ya la persona un poquito ya, cuando le hablan se siente más molesto y todo eso. Y presenta confusión mental, con olvidos y fallos de memoria. Y también suelen tener más miedo y estar más preocupados, ¿no?, de lo habitual. También suelen intentar disimular para que los demás no noten sus fallos. Se sienten inseguros, diferentes, pero tratan de aparentar normalidad. Todo ello genera preocupación en la familia y el sujeto que la sufre, lo que suele dar lugar a las consultas del neurólogo o también de una psiquiatra. Bueno, vamos a pasar lo que son las fases. En la fase inicial la persona olvida algunas cosas, pudiendo ser consciente de esos fallos de memoria, generando tristeza, angustia y ansiedad. Y disminuye el vocabulario, como dificultad en las actividades de la vida diaria, labores o habitualmente mecánicas. Se deteriora la visión espaciotemporal. Hay también cambios en el carácter, irritabilidad, nerviosismo, desconfianza, ansiedad y depresión. Y también suele poder hacer una vida más o menos independiente e incluso podríamos decir normal. Eso es en la fase inicial, ¿no? Y en la segunda fase los olvidos se producen en los sucesos recientes, incluso cotidianos. La agnosia, no se conoce las cosas ni a las personas próximas, ¿no? Disminución del vocabulario y la capacidad para decir frases con cierta lógica. Puede leer, pero no puede interpretar el mensaje de esta persona. Y también tiene gran dificultad, como hemos dicho, en las actividades de la vida diaria. En cuanto al carácter, puede tener reacciones extrañas o exageradas, muy violento iracundo o muy dócil o sumiso. A veces tiene alucinaciones, ve cosas inexistentes, oye voces y la percepción de espacio empeora un poco más. Es frecuente que se pierdan estas personas y la capacidad efectiva permanece, aunque presenta alguna alteración. Esta fase suele ser muy difícil para la familia porque tiene que adaptarse a una nueva situación, a la forma que puede ser enfermo con sus cambios de su carácter y la cantidad de ayuda y atención que requieren estos pacientes. Y en una tercera fase suelen acabar con el fallecimiento del enfermo. El cerebro está muy dañado y el paciente suele acabar postrado en cama o también en silla de rueda hasta el último momento. También se presenta lo que es la apraxia, cuando tragan con dificultad los alimentos. Triturados, no controlan esfínteres ni pueden manipular. Están encamados o confinados en silla de ruedas. Esto conlleva a riesgos de aparición de úlceras de cúbito. Y también hay problemas respiratorios, dificultad para expulsar secreciones o gastrointestinales. Disminuye la relación espaciotemporal y la pasividad, apatía, dolores de tipo articular. Esta fase también suele ser muy difícil para la familia, pues tiene que adaptarse a una nueva situación, a la persona
a la persona en sus cambios de carácter y la cantidad de ayuda que va a recibir este paciente. Bueno, A ver, los si continúe, gracias, Wendy. Y la tos, a ver que continúe. Con el diagnóstico. Algunas alteraciones neuropsicológicas de la enfermedad de Alzheimer son, bueno, un deterioro de la memoria, una apraxia, una afasia, que es el deterioro de funciones de comprensión, dominación, fluidez y lectoescritura, una agnosia, que es una alteración perceptiva y espacial. De acuerdo al diagnóstico, para saber en qué nivel de déficit cognitivo se encuentra el paciente, tenemos la prueba de reloj, que provee evidencia objetiva y gráfica del déficit cognitivo que pueden ser evaluados por el clínico. Se hace si se cree que el paciente está en una etapa leve o inicial, justo para guiarse con los resultados. Si necesita confirmar este diagnóstico con pruebas más específicas que la PET o punción lumbar. Se evalúa el entendimiento verbal, memoria, es decir, orientación y conceptualización del tiempo. Esto requiere la participación de los dos hemicampos vicio-atencionales, izquierda y derecha, y los lóbulos frontales para la planificación del colocado de las manecillas, ya que los pacientes con daños en los lóbulos frontales tienen un deterioro en el pensamiento abstracto. Aquí tenemos el test de reloj a la orden. Se le pide al paciente usar un reloj análogo circular con los 12 números y las manecillas del reloj. Debe dibujarlas en la hora en que nosotros le indiquemos. El test de reloj a la copia, se le muestra al paciente un dibujo de un reloj análogo circular marcando una hora, y el paciente debe copiar el dibujo tal cual. Aquí tenemos cómo una persona sana lo hace y cómo alguien con riesgo de Alzheimer lo hace, ¿no? Puntuación de la prueba. De 0 a 2 si la esfera está bien hecha, de 0 a 4 si están todos los números o si están dentro o modificados, de 0 a 4 también si están las dos manecillas y si tienen un eje. La puntuación final es por encima de los 15, no hay deterioro cognitivo. Si es menor la prueba, si es menor la prueba es positiva, perdón. También tenemos ciertos estudios, que es como la tomografía por emisión de positrones. Este tipo de tomografía libera una ligera cantidad de radiación que permite medir el metabolismo de la glucosa disminuida. También detecta grupos de proteínas amiloides en las placas y proteínas T, los ovillos neurofibrilares, ambas proteínas asociadas al Alzheimer. La función para realizar el análisis del líquido cefalorraquídeo nos servirá para medir los niveles de proteínas beta amiloide y tau. También en ciertas tomografías para descartar otras posibles causas de su sintomatología, como ser descartar hemorragias cerebrales, tumores o accidentes cerebrovasculares. Impacto de la funcionalidad física. Las dificultades de las actividades de la vida diaria son aquellas tareas esenciales para vivir de manera independiente. Como ya sabemos, el Alzheimer afecta la capacidad para llevar a cabo estas actividades. Algunos ejemplos incluyen la higiene personal, la alimentación, el manejo del dinero y la movilidad. Cambios de comportamiento y la personalidad. El Alzheimer también afecta el comportamiento y las habilidades sociales. Las personas pueden volverse más retraídas, ansiosas o agresivas. Esto influye en una interacción con otros y en su capacidad para participar en actividades sociales. Necesidad de apoyo. A medida que la enfermedad progresa, las personas con Alzheimer requieren más apoyo de sus familiares y cuidadores, que deben adaptarse para ayudar con la sabiduría y simplificar las tareas y mantener rutinas. A ver que continúe la compañera Yandira.
continuar con lo que es el tratamiento multidisciplinario, tenemos que tener en cuenta que también vamos a trabajar con otros profesionales que van a ser neurólogos, geriatras, terapeutas ocupacionales y psicólogos. Apoyo a los familiares y cuidadores en la rehabilitación física y el cuidado diario. Y en el tratamiento farmacológico tenemos lo que son los inhibidores de la colinesterasa. Estos medicamentos aumentan los niveles de acetilcolina, un neurotransmisor importante para la memoria y el aprendizaje. Por ejemplo, el donepezil, ¿verdad? Y la zivastidigmina. También vamos a tener lo que es la galantamina, perdón. Y vamos a tener lo que son los moduladores del receptor. Estos fármacos regulan la actividad de un típico específico del receptor en el cerebro, lo que puede ayudar a mejorar la función cognitiva. Por ejemplo, la menantina. En los últimos años se han desarrollado nuevas terapias dirigidas a las causas subyacentes de la enfermedad del Alzheimer, como la acumulación de placas amiloides. Ejemplos de estos medicamentos incluyen el lecanemab. Este fármaco ha demostrado reducir la acumulación de amiloide en el cerebro y ralentizar la progresión de la enfermedad en las primeras etapas. Ya en el plan de tratamiento vamos a tener en la fase inicial, vamos a tener lo que es la relajación. Dentro de esto va a estar lo que es la masoterapia, la musicoterapia. Nos dicen que la musicoterapia es como un complemento que podemos hacer durante la terapia al paciente. Y también está lo que son las contracciones isométricas de los distintos grupos musculares. También tenemos lo que es la técnica de SDOT para la estimulación sensorio-motriz. También Perfetti para juegos de memoria. Potenciar la movilidad, el uso de bicicleta ergométrica. Y también vamos a tener lo que es la fisioterapia respiratoria. En ahí trabajamos lo que es la respiración diafragmática y del control expiratorio abdominal. Y también el uso del espirómetro para mejorar la inspiración. En la segunda fase vamos a tener lo que es la hidroterapia, movilizar de forma activa o pasiva al paciente. También vamos a tener la cinesiterapia activa o pasiva de extremidades, la coordinación óculo-manual, ejercicios flexibilizantes de columna y tórax, estiramientos activos, equilibrio y reeducación de la marcha, también coordinación psicomotriz y perceptivo-motriz. Igual vamos a tener lo que es la fisioterapia respiratoria, la terapia de orientación a la realidad, juegos de memoria, por ejemplo los rompecabezas. Y en la tercera fase vamos a tener lo que son los cuidados posturales del encamado, ultravioleta si es que existe úlceras, la masoterapia para aliviar la tensión muscular, cinesioterapia pasiva para realizar movimientos de las articulaciones para mantener la amplitud del movimiento, y la fisioterapia respiratoria, la respiración diafragmática. Y por último tenemos lo que es FNP para facilitar el movimiento y mejorar el tono muscular. Mire, entonces, acá en un tratamiento que han extractado seguramente de algún texto, que no va con los actuales conocimientos que tenemos, ¿no es cierto?, ya del Alzheimer. Entonces, el Alzheimer, vamos a puntualizar ya los problemas básicos que tenemos que saber del Alzheimer. Primero, problema de memoria. Ese es el gran problema inicial del paciente con Alzheimer, ¿ya? Su memoria. Ahora, tenemos que hablar de memoria. A ver, la compañera Yandira, ¿cuántos tipos de memoria tenemos en el ser humano? 2 tipos. ¿Solo 2? Ya estás con el señor Alzheimer. ¿Cuántos tenemos tipos de memoria? Retrógrada, retrógrada y lacunar o
interno, ¿cierto? La que es intermedia por espacios, hay retrasos así, que es una cosa frecuente. Hasta nos ocurre eso, ¿no? ¿Qué pasó en este lapso? Entonces hay interlacunar, ¿no? O sea, entonces, 3 formas de memoria, ¿ya? Ya, la memoria está en el área temporal de nuestro cerebro y más precisamente en el hipocampo del cerebro, ¿ya? En el hipocampo, como han escuchado en la charla. Entonces, la memoria se la hace, ¿no? se la puede educar, ¿no es cierto? Por eso el ser humano cuando nace, ya hemos hablado de este ejemplo, ¿por qué no ya caminando nace el niño? ¿No es cierto? No, tiene que tardar 1 año para hacer su caminata, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es eso? Se han preguntado ustedes por qué no, y otros seres inferiores al ser humano incluso en evolución nacen y ya caminan, ¿no? Sus crías, ¿no? Los recién nacidos ya comienzan a caminar inmediatamente, normal como el adulto. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado en el ser humano que es tan supuestamente el ser viviente más evolucionado de la Tierra? Tiene este problema. Y eso ya se nos explicamos porque la marcha del ser humano es bastante compleja, requiere mucha memoria, así hablaremos ahora, para poder ir paso a paso. Cuando hablemos de marchas, ahí van a explicar los compañeros cuántos centros de la marcha tenemos en el ser humano. Entonces, todos estos centros tienen que estar conectados entre sí para realizar una marcha correcta del ser humano. Eso es lo que demora entonces 1 año en el ser humano para poder interconectarse correctamente. Ahora que otros hayan esta conexión mucho más rápida y cada vez esto es más en los niños que estamos viendo la marcha. Mi niño a los 8 meses ya está caminando. ¿Qué es eso? Es extraterrestre, ¿no? Porque no, al año, me dice mi hijo, y al año más todavía caminando recién. ¿Por qué él está caminando más antes? Realmente ya estas conexiones ya las estamos haciendo más rápidamente y tal vez llegue un día que se nazca y ya camine más el niño también, el ser humano. Puede ser, puede llegar a evolucionarse a ese, imagínense. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es memoria? ¿Ya? Y conexiones. Eso que hablamos de asociación del cerebro, la plasticidad de nuestro cerebro, aquí se pone a prueba, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer algo para mejorar esa memoria cuando lo detectemos tempranamente. Siempre, miren, estamos hablando de diagnósticos tempranos, porque si le vemos en fase avanzada, como han explicado aquí los compañeros, ya está postrado en cama, ya no sabe ni quién es, no controla esfínteres, está con escaras de decúbito. Ahí es fisioterapia cuesta arriba, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahí? Muy poco o nada vamos a poder hacer. Tal vez algo para las escaras, pero ni siquiera eso es la solución para este paciente ya que tiene un déficit cognitivo. Miren cómo han hablado muy claramente del déficit que tiene, que da la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en etapa precoz tienes que detectar el problema de memoria. Y esto ustedes pueden hacerlo en este campo, y ya entramos nosotros, porque la parte de la memoria y todo esto, el acúmulo de los conocimientos, todo lo que tenemos, es gracias al sistema. ¿Qué sistema nos ayuda? A esto que hemos descubierto recién. Por eso nuestros pacientes con PCI no iban bien, porque solo nos abocábamos a la parálisis y nos olvidábamos de este sistema tan importante que hemos hablado ahora, que yo hablo mucho de este sistema propioceptivo. ¿Ya? Aquí el paciente con Alzheimer tiene un deterioro del sistema propioceptivo importante. O sea, aquí estamos viendo que las conexiones entre neuronas es fundamental para que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos mejorando,
vayamos conociendo otras cosas y vayamos descubriendo también otras cosas. Miren, qué interesante, ¿no? Que en fisioterapia nosotros conocemos bien el sistema propioceptivo actualmente. Sabemos ya sus vías, sabemos sus centros importantes y ahora sabemos también que podemos actuar en esas patologías donde existe un gran deterioro de este sistema propioceptivo. Entonces, ¿cómo haces un tratamiento del sistema propioceptivo? En este caso no es niño, es un paciente adulto ya. Así sea de 40 años, ya es un paciente adulto, ¿no es cierto? Lo más temprano que puede empezar esta enfermedad, 40 años, incluso en algún caso se ha reportado 35. Entonces, cada vez es un poco más precoz se desencadena esta patología, esta enfermedad de Alzheimer. ¿Listo? Entonces, a ver, como propiocepción, ¿qué cosas podrías darle como a este paciente que está empezando con... primero, ¿qué memoria es la que más se deteriora en este paciente? Anterógrada. Eso también tenemos que saber. La memoria anterógrada, por eso tenemos que saber los tipos de memoria que tenemos. ¿Miren? Importante. La anterógrada es sobre hechos. Andina. Que la memoria, hechos anterógrada, ¿qué hechos? Con los que no te acuerdas. Los que han pasado. Recientes, hechos recientes. Como que, por ejemplo, me olvidan, ¿qué es mi curso? ¿De qué es? Doctor, ¿qué pasa si está en semipatología, no? ¿O qué aula era? ¿Qué aula pasamos? Ya son problemas de memoria recientes. Yo he venido a una aula, sé qué pasa en el aula acá, el web, todo eso. Entonces, pero ya que me olvide, ya no está tan bien. Ya está pasando algo en mi memoria, no está buena. ¿Listo? Y esto pasa más en las amas de casa o en las actividades de la vida diaria que han hecho hincapié los compañeros acá. Justamente, ¿no? Cuando la mamá se olvida las llaves de la casa. Cuando normalmente siempre llevaba sus llaves, porque tenía su carterita en un lugar especial, todo. Sus llaves iba a comprar al mercado o salía a la calle y volvía así con sus llaves, no había problema nunca. De pronto, me olvidó mi llave, tiene que llamar a su hijo. Ven a darme la llave, hijo, me olvidó mi llave. Pero tu llave, mamá, si tú siempre manejas. ¿Vale? Problema de memoria, de siempre, ¿no? Cosas. Entonces, la memoria anterógrada es lo primero que se empieza a alterar en esta enfermedad. Por eso se pueden dar cuenta, ustedes ahora, Alzheimer, todos nos podemos dar cuenta. Si está perdiendo la memoria alguien de hechos recientes, la memoria anterógrada, ojo, cuidado que está haciendo Alzheimer. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. Y entonces, ahí es donde nosotros ya sí está con síntomas de Alzheimer. Entonces, acá inmediatamente hacemos nuestro tratamiento en fisioterapia. Y aquí va a ser la propiocepción, ¿ya? Hace años, ¿cuántos eran? Unos 20 años, la Universidad Católica, juntamente con algunos docentes que estábamos acá, hicimos un programa, porque ellos tenían la parte, ¿por qué hicimos en la Universidad Católica? Porque la Universidad Católica tenía los medios, los mecanismos, tenían la parte de psicólogo, tenían la parte logística, digamos, de las computadoras, que podían proporcionar este tipo de, como al paciente niño con PCI, ¿ya? El niño con PCI, cuando le vas a enseñar propiocepción, ¿cómo le enseñas? Ese niño ha perdido la imagen corporal, no sabe dónde está su cabeza, sus pies, nada. Entonces, ¿cómo le enseñarías a un niño a que se conozca su imagen corporal? Igualito al adulto, tienen que empezar a darle que no pierda sus hábitos, en este caso, de la vida diaria. Porque ya no le vamos a enseñar su cabeza, él se acuerda. Cuando vea su cabeza, es la cabeza. Pero no se acuerda cosas recientes que las hacía, pero se olvida incluso cómo hacía, los tiempos, ¿no? Porque las actividades de la vida diaria se dividen en qué actividades comunes que realizamos.
Actividades de cuidado personal, que se llaman, que se subdividen en higiene, vestimenta, alimentación. Tres cosas importantes. Entonces, sabemos que eso va a perder, está perdiendo mi paciente con Alzheimer. Entonces le hago un programa para que justamente no pierda esa buena costumbre. En la mañana se despierta, ¿qué hace? Higiene. Higiene, a veces en el baño, higiene en su casa, en su cama mismo ya puede tener algo de higiene, si no se puede levantar por ahí algún otro problema. Pero ya hay higiene. Después es hábitos de buena alimentación, ¿no es cierto? La alimentación, a eso voy en los horarios. Primero no va a ser a menos que sea yungueño y haga un plato yungueño, pero primero es desayuno, ¿no es cierto? Entonces después será el almuerzo, la cena, como tenemos una costumbre más o menos normal. Entonces de acuerdo a eso, ustedes van a hacer un plan con computadora, esto porque es la forma de cómo pueden aprender mejor los pacientes adultos y que no pierda sus hábitos, higiene, alimentación y vestimenta. Miren, con ese simple hecho, estos pacientes que han ido a este tipo de terapias han detenido su Alzheimer y han mejorado, no se han profundizado, no han pasado a la segunda, tercera fase, sino hacíamos nada. Miren, entonces, aparte de eso, hábitos laborales de su trabajo, también podemos nosotros incluir como fisioterapeutas que conocemos el sistema propioceptivo. Miren, aquí ahora recién se estarán acordando ahí del sistema propioceptivo. ¿Dónde empieza en nosotros? En las células de Merkel. En nuestra piel ya tenemos células específicas de propiocepción. En los órganos sensoriales también están los propiocepción. Entonces no puede estar al margen los órganos sensoriales, el sistema sensorial neurológico que sabemos, no puede estar al margen. Entonces tenemos que explotar todos estos sistemas para que el paciente otra vez, o nuestro paciente en este caso de Alzheimer, otra vez vuelva a asimilar las cosas que conocía que tenía. O sea, entrenamos otra vez su memoria, reentrenamos a que vuelva a tener esa memoria que tenía, pero la perdió, o la está perdiendo. ¿Listo? Entonces con esto se ha visto que sí, estas placas, todo eso, no se acumulan así como cuando no hacemos nada. Por eso han hablado de personas sedentarias, por ejemplo, que va a avanzar mucho más rápido, porque no van a hacer nada, están su memoria rápidamente, peor se va a deteriorar. Entonces, esos son candidatos a pasar a las fases avanzadas y morir por Alzheimer. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros tenemos que actuar sobre este sistema que está tan de moda ahora, ¿no? La propiocepción. ¿Ya? Eso también, por ejemplo, cuando hemos preguntado cuándo realiza fisioterapia y sobre qué nivel actúa el fisioterapeuta en luxación congénita de cadera, ahí está bien sencillo. Lo hemos dicho, a los 3 meses que detectamos, siempre tenemos que detectar. Si por ahí detectamos antes, el médico va a detectar al haber nacido, hay caderas patológicas de recién nacido ya luxadas. Desde ese momento, obviamente, vamos a empezar a actuar nosotros, porque sabemos que es un problema de displasia muscular la cadera, a menos es otra cosa muy patológica de huesos, que bueno, hay enfermedades de huesos que pueden darnos luxación de cadera, pero ya por causa ósea, digamos, causa estructural, ya es otra cosa eso. No vamos a hacer fisioterapia. Pero los pacientes que sí se merecen este tratamiento de fisioterapia son esos niños que tienen displasia muscular, que hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a estimular sus músculos antiluxantes? ¿No? Mediante la estimulación propioceptiva. Mire, ahí por eso hemos ganado ese terreno. Igual en Alzheimer. El fisioterapeuta está de hecho en el equipo multidisciplinario
que va a trabajar con el paciente con Alzheimer, pero tempranamente, lo ideal, precozmente, en esta fase, no diríamos aguda, sino de inicio, ¿no?, de la enfermedad, de la patología, cuando el paciente está con esos síntomas ya de amnesia anterógrada. ¿Listo? Entonces, ya nosotros no vamos a actuar, sí, hay que darle juguetitos, no, nosotros sabemos en qué áreas vamos a actuar. Paciente adulto, sus actividades de la vida diaria, sus actividades laborales están en peligro. Entonces, ahí voy a actuar con el entrenamiento del sistema propioceptivo. ¿Sí? Entonces, mire, tu tratamiento ya no se basa en esto, lo banal, lo que es el libro, respiración, que esto. No, primero vas a decir tempranamente, tengo que detectar esto. Si está en fases muy avanzadas, discúlpeme, no voy a poder hacer nada, ¿no? Con fisioterapia no voy a poder mejorar nada. Tal vez algunos cuidados de higiene, de postural, alguna cosa que puedo darle a una muchacha que está atendiendo a ese señor, nada más. Pero querer hacer fisioterapia, querer mejorar, no es cierto? Entonces vean la importancia de saber la enfermedad. Por eso estamos haciendo el seminario, por eso hablamos de las patologías más frecuentes, todo, para que ustedes sepan dónde está el problema y qué pueden hacer como fisioterapeuta, con conocimientos actuales, no lo de antes, ya, que no sabíamos ni qué era el Alzheimer. Ya no eso, ¿no es cierto? Si por ahí tengo un libro que he pescado ahí de Alzheimer, es del año 1980, no está pues, el Alzheimer, no había nada. Voy a tener que buscar un libro del 2010, ahí sí, ya hay del Alzheimer, ya se sabe, ¿sí? Entonces, eso mismo nos hace a nosotros también progresar en ese aspecto de información. Ahora que es tan fácil, no es como antes. Antes no teníamos libros, teníamos que rebuscar, hacernos traer. No, era todo un dilema el libro. Gracias ahora a la cibernética, gracias a la internet, realmente las bibliotecas ahora virtuales que ustedes conocen, ¿no?, que tiene una belleza de bibliotecas. Aquí tenemos, ya les he dicho, aprovechen esa biblioteca que tenemos. No sé si seguirá existiendo el convenio con ese proyecto Cielo, ¿no? Tenemos la información última de todo, de fisio, de medicina, de todas las especialidades. Entonces, ya no estamos tan aislados, tan al margen como antes. Teníamos que buscarlos, realmente poder libros, comprarlos en todos lados para poder saber y tener información. En cambio ahora no podemos. ¿Ya? Entonces, mire, una patología que yo sé que no le da mucha importancia, pero aquí en fisioterapia, si hay alguien experto en Alzheimer, va a tener mucho trabajo. Mucho trabajo. Yo conozco pacientes así que no hay dónde mandarlos. La Universidad Católica ha cerrado su programa, ya no están haciéndolo, no sé por qué, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer aquí en la U, si es la mejor, la universidad, la UNCE es la mejor del país, decimos, la mejor de las universidades, fisioterapia que sea, la estrella en estas cosas, ¿no? Podemos hacer. Esto como que van a hacerlo ustedes ya, luxación congénita de cadera, pie equinobarro, van a tratar ustedes con fisioterapia esos problemas y van a sanar a esos niños. Ya no van a necesitar cirugía, ¿no? Entonces ahí hemos ganado mucho terreno como fisioterapeuta, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que se graben ustedes para que vayan captando todos estos temas que vamos hablando, que son relativamente nuevos para fisioterapia, porque estos conocimientos de las proteínas tau, de los proteínas amiloides, ya, como les digo, hace creo que 25 años ya lo conocemos, pero han ido progresando y ahora se sabe que es genético, ¿sí? Bueno, algo genético tiene que ser, ahora estamos viendo que una falla interna tenemos que tener para hacer este tipo de patologías raras, ¿no?, que no las entendíamos, ¿no? Entonces, a ver, un programa, un tratamiento actual para Alzheimer, ¿listo? Y la medicación, les diré, ahora ustedes escuchan hablar los medicamentos omegas.
excelentes para Alzheimer, excelentes, ¿ya? Entonces con eso más van a coadyuvar el tratamiento médico que le va a estar dando, ¿no? Ustedes, que no pierda esa memoria, que vuelva a rescatar la memoria de sus hechos recientes, que no vaya perdiendo, van entrenando, como es la propiocepción. Ese es el principio de la propiocepción, ¿no? A ver, ¿quiénes ya tienen el libro de Conant y Vos? Nadie, es que eso es lo malo, tiene que ya, ahí está la ABC, les digo, de propiocepción. Entonces ahí le entienden eso. Ah, a mi paciente le voy a hacer, pero es que en este caso es memoria de cosas que hace, de las actividades de la vida diaria, que ustedes también conocen como rehabilitadores, como fisioterapeutas. Los que hacen son más los fisioterapeutas ocupacionales, pero ustedes saben cómo hacer, qué es la actividad de la, qué son. Se divide en 3 grandes grupos las actividades de la vida diaria, ¿no? Cuidado personal, movilidad, movilización, 3 actividades laborales o actividades recreativas. 3, miren, 3 actividades aparentemente, ¿qué es? Cuidado personal ya es todo un gran lío para pacientes que han, como en este caso, van perdiendo a qué hora tienen que desayunar, cómo tienen que comer, con qué utensilios tienen que comer. Eso ya no es fácil. Eso ya no es chiste, ¿no? Eso es lo que se van olvidando, pues no saben para qué su cuchara, para qué está ahí, sí, despistados, ¿no? Si va a comer porque tiene que sobrevivir, su cuerpo le pide, pero no va a comer de la manera correcta, no va a comer. Entonces todo eso es memoria, que otra vez nosotros tenemos que no pierda, tiene que comer así. Este es el desayuno, esta es la taza, esta es la cucharilla, este es el azúcar. Entonces nosotros tenemos que hacer ese tipo de, otra vez, entrenamiento como a un niño, ¿no? De que no pierda esas cosas. Pero ese ordenamiento que estamos hablando, ¿quién sabe? Ustedes. No cualquier otro profesional sabe eso. Actividades de la vida diaria es bien de rehabilitación. No hay otros especialistas de los que sepan así como nosotros sabemos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pierde este paciente con la seña. Entonces, en nuestro tratamiento tiene que estar eso. ¿Listo? Entonces, ya no lo antiguo, lo manual que han visto. Yo sé que han conseguido los libros, seguramente que los que han podido, ¿no es cierto? Ahora estamos entrenando en eso. Pero ya ahora saben que pueden tener más información. Esto y más dirigido a la propiocepción. En Alzheimer, ya vemos, ¿no? Lo importante es que hagamos pues eso, no que se quede en esta, como las tesis, ¿no? Que hacen tan lindas tesis. Ya Río con 100 ha aprobado buenísima su tesis. Ahora archivo para que orinen los ratones. No, ¿es cierto? No queremos eso, queremos que nos sirva, que utilicemos eso nuevo que hemos aprendido, que hagamos eso. Y en fisioterapia podemos. Ya tenemos hasta nuestro propio gabinete, entonces podemos traer, aquí podemos hacer, ahora que está tan bonito, aunque no tiene el espacio que debería tener, ¿no? Hablando así en forma práctica, el Centro de Neurodesarrollo, pero ahí ya podemos tal vez una parte con unas 4 o 6 computadoritas ahí para tratamiento de Alzheimer. Y van a ver ustedes cómo progresan esos pacientes. ¿No? Ya no están así. He tenido experiencia con varios pacientes así, estaban perdiendo, ¿no? Han ido a ese entrenamiento, a los 3 meses empieza ya el cambio. Al año, pacientes que ya estaban perdidos así. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo está? Me han reconocido. Usted me ha operado la cadera. Cuando estaba internado, ¿de qué me ha operado usted? ¿Quién es usted? Me decía. Yo le operé, señora, su cadera. ¿Por qué? Si yo estoy bien, estoy sano, no me entiendo. ¿Por qué me ha operado? Sin motivo. Así está. Después de un año, sí, usted me ha operado, ya me reconocían. ¿Qué es eso?
sea, también estaba bueno. Estaba progresando, estaba bueno. Entonces, eso, por favor, de su trabajo, incluyanlo. ¿Listo? Eso es lo que más tenemos que hacer en esta enfermedad. Ese sistema tenemos que aprovechar. Es que se deteriora en esta patología. ¿Listo? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Algo, a ver, eso siempre me olvido. Siempre estamos a la apurada, no saliendo, escapando. Pero vean cómo es importante que estén. Yo las exámenes no están tan bien. Yo estoy un poco triste por eso. Bueno, los que vienen siempre están bien. Y eso también es un aliciente. Pero ¿cuántos vienen normalmente? ¿Cuántos venían a la teoría? Ustedes saben. Felizmente tengo yo también listas. Entonces, esos están bien, también, ¿no? Van a estar bien, yo creo siempre. Porque así hablan, no creo que no entiendan. Esto debe saber. Y yo lo que pregunto es eso, lo que necesito. No les voy a preguntar nunca cosas así, pescaditas que tengan para nada. Han de aprender cosas que tienen que saber y punto. ¿Sí? Muy bien, compañeros. Entonces, mañana vamos a empezar otro ciclo de prácticas. Ya tenemos pacientes que nos va a dar el doctor Cali. Siempre hemos sido las últimas prácticas han ido los representantes, pero han tenido el problema de que les habían duplicado